Ya. Bueno, nosotros somos los integrantes de la mesa 4 del Laboratorio de Mintología y el tema del que vamos a tratar es el estudio de Taenia solium y Taenia saginata. La infección causada por Taenia solium, conocida como complejo teniasis cisticercosis, es un problema de salud pública endémica en países en vías de desarrollo, considerado un problema de salud pública mundial. La infección se adquiere al ingerir huevos o proglótidos grávidos del céstodo, eliminados con las heces fecales del humano infectado por Taenia solium. Se ha sugerido que la principal consecuencia de la teniasis en la salud es la desnutrición, aunque aún no se ha demostrado en forma concluyente como con otras parasitosis. Algunos de los métodos que se utilizan para la identificación es la observación de los huevecillos en heces fecales por medio de microscopía, así como el uso de ELISA, que es una prueba de coproantígeno para la detección de Taenia solium. Y esta es muy utilizada ya que tiene más sensibilidad. Siguiente. Como objetivos tenemos poder identificar la patología de la cisticercosis causada por Taenia solium, sus síntomas, características, diagnóstico y tratamiento. Comprender la importancia epidemiológica de Taenia solium para su control y prevención y las acciones preventivas utilizadas para una mejor vigilancia de este parásito. Y por último, poder conocer las características morfológicas y de infección, así como los estadios de diagnóstico de Taenia solium y Taenia saginata para una correcta identificación de estos helmintos. La taxonomía, pues estos parásitos pertenecen al reino Animalia, al filum Platyhelminthos. Su clase es la Cestoda, subclase Eucestoda. Pertenece al orden Cyclophilida, familia Tenidae, el género Taenia, y las especies de las que vamos a hablar son Taenia solium y Taenia saginata. Teniasis es una infección intestinal provocada por una tenia. En la imagen de la derecha podemos ver pues una imagen de lo que es el gusano. En una vista lateral podemos ver en la parte anterior la cabeza con sus ventosas. Y este gusano se desarrolla en el intestino delgado del ser humano. Y este es su hospedero definitivo. El estadio de infección son los huevos cisticercos y los estadios de diagnóstico pueden ser huevos adultos y los cisticercos en el caso de Taenia solium. Cabe mencionar que también tiene hospederos intermediarios, que son los cerdos o las reses, dependiendo de la especie. Y el huésped definitivo siempre va a ser el humano. Vamos a hablar de las dos especies de importancia que son Taenia solium y Taenia saginata. Entre estos dos hay varias diferencias. Por ejemplo, en el caso de Taenia solium, tiene un escólex con 4 ventosas y un rostelo formado por una corona de doble cadena de ganchos. Pero Taenia saginata tiene un escólex con 4 ventosas, pero sin rostelo ni ganchos. Taenia solium puede medir entre 2 y 4 metros y Taenia saginata de 5 a 13 metros. En el caso de Taenia solium presenta 3 lóbulos ováricos en los proglótidos maduros y carece de esfínter vaginal. Y en cambio Taenia saginata presenta 2 lóbulos ováricos en los proglótidos maduros y posee esfínter vaginal. Siguiente. Hablando acerca de los proglótidos de ambas especies, en el caso de Solium tiene un número menor de proglótidos, aproximadamente 1000. En el caso de Taenia saginata tiene mayor número de proglótidos, que es aproximadamente 2000. Los proglótidos de Taenia solium tienen menos de 12 ramas uterinas a cada lado. Y en el caso de Taenia saginata cuentan con más de 13 ramas uterinas a cada lado. En Taenia solium los proglótidos salen muy rara vez durante la defecación. En cambio, Taenia saginata, estos se eliminan por el ano y salen esporádicamente.
Siguiente. Hablando sobre los huevos de ambas especies, son semejantes e indistinguibles al microscopio. Tienen forma esférica y miden de 30 a 45 micras. Poseen una cápsula gruesa y membrana. En su interior se encuentra el embrión y el embrión posee tres pares de ganchos. Aquí podemos ver imágenes de, de las especies de Tenia y podemos ver que tiene una apariencia radial. Esto por causa del embrióforo. Siguiente. Hablando del ciclo de vida de estos cestos, pues primeramente los huevos o proglótidos son eliminados en las heces al medio ambiente. Las reses, en el caso de Taenia saginata y en los cerdos, en el caso de Taenia solium, se infectan al ingerir vegetación contaminada con estos huevos que fueron expulsados al exterior, o proglótidos también. Los embriones hexacantos se liberan del huevo, atraviesan la pared intestinal y llegan a los músculos de estos animales por circulación. Aquí es donde se desarrollan los cisticercos en músculo, que es el estadio infectante para el humano. Pues el humano se infecta al adquirir teniasis, adquiere teniasis a través de la ingesta de esta carne con cisticercos, ya sea porque esté cruda o mal cocida. Luego el parásito procede a desarrollarse, el escólex se fija al intestino y el adulto se desarrolla en el intestino delgado para posteriormente eliminar sus proglótidos grávidos y los huevos a las heces y que se vuelva a repetir el ciclo. Siguiente. Mm. Hablando ya un poco más sobre los síntomas, en el caso de la teniasis, la mayoría de los pacientes no presentan síntomas o estos son leves. Y en el caso de la cisticercosis, los síntomas dependen del número de cisticercos y el lugar donde se localizan. Pero estos pueden causar acidez, náuseas, desórdenes intestinales, eliminación de proglótidos a través del ano, dolor abdominal, pérdida de apetito y eosinofilia, o sea, el aumento de los glóbulos blancos. Siguiente. Tratamiento de la teniasis. El tratamiento de la teniasis intestinal es bastante sencillo, pues este se basa en praziquantel y niclosamida. La dosis es de 5 a 10 miligramos por kilogramo de peso en el caso de praziquantel y 2 gramos en el caso de niclosamida. Una hora después se administra un purgante salino ligero para acelerar la expulsión del parásito. Siguiente. Hablando ya del diagnóstico. Este se basa pues en el examen de las muestras fecales, en donde podemos encontrar los huevos y también el método de Graham, la ELISA, de la que ya habíamos hablado anteriormente, que presenta una muy alta sensibilidad. Y si se obtiene el Scolex, se puede observar al microscopio para la identificación de ganchos. Y también podemos usar el método de concentración formol-éter. Siguiente. Cisticercosis. La cisticercosis es una infección parasitaria de los tejidos ocasionada por Teniasolium. Esta solitaria del cerdo produce quistes en diferentes zonas del cuerpo. El estadio de infección son los huevos cisticercos y el estadio diagnóstico son los huevos adultos y los cisticercos en el caso de Teniasolium. El huésped intermedio también son los cerdos o reses y el huésped definitivo el humano. Los cisticercos se ubican en ojos, el sistema nervioso central, tejido subcutáneo también, músculo esquelético. Se contemplan dos formas de cisticercos, celuloso y racemoso. Como ya habíamos hablado en el caso de la cisticercosis, pues esto depende del número de cisticercos y del lugar en donde se encuentran.
Y dependiendo de eso puede provocar crisis convulsivas y dolores de cabeza, lesiones oculares, problemas de equilibrio, inflamación del cerebro, hidrocefalia y demás patologías. Siguiente. En el caso de de la cisticercosis, los huevos o proglótidos grávidos en ese están en el medio ambiente. Em, la ingesta se da en los cerdos. Los huevos se convierten en oncoesferas que penetran la pared intestinal y llegan al músculo. Las oncoesferas se vuelven cisticercos en el músculo del cerdo y los humanos se infectan al consumir esta carne cruda o mal cocida. Igual los cisticercos adultos se adquieren en la pared y el intestino por sus escólices y los adultos en el intestino delgado, pueden liberar los huevos. La ingesta de huevos embrionados o proglótidos también se convierten en ocoesferas que penetran en el intestino y entran a la circulación y pues esto produce que vayan a las diferentes partes de nuestro cuerpo y el cisticerco se desarrolla en cualquier órgano, principalmente en tejidos subcutáneos, cerebros y ojos, como habíamos hablado anteriormente. Siguiente. El diagnóstico de la cisticercosis se basa en neuroimagen, serología, análisis de sangre, como un análisis de inmunotransferencia, ocasionalmente con una biopsia, tamizado de heces, recuperación de proglótidos mediante método de Graham y fondoscopía ultrasonográfica. El tratamiento de la cisticercosis en el caso de la neurocisticercosis se usa albendazol. La dosis son 15 miligramos por kilogramo durante 8 días. Esto da una eficacia del 80%. Al aplicar junto con dexametasona de 10 a 20 miligramos los primeros 4 días. Y también se usa el praziquantel. En muchos casos es preciso un procedimiento quirúrgico para extirpar la zona o zonas infestadas. Puede ser cirugía abierta para la resecación de quistes o una endoscopía. Hablando sobre la profilaxis, pues tenemos que hablar del acceso a la quimioprofilaxis, identificación y tratamiento de los casos de teniasis, educación sanitaria, muy importante, mejoras del saneamiento, mejora en crianza de ganado vacuno y cerdo para evitar que nos infectemos con ese parásito, tratamiento antihelmíntico en ganado y cerdos y la inspección adecuada de carnes y procesamiento de productos. Y bueno, como conclusiones tenemos que la infección de Taenia solium, el periodo de incubación es variable y las personas infectadas pueden permanecer asintomáticas por años. Se les atribuye a la teniasis síntomas gastrointestinales genéricos. El diagnóstico específico implica la demostración histológica de la presencia del parásito en el individuo afectado. Sin embargo, los métodos de diagnóstico convencional presentan limitaciones y baja especificidad, por lo cual es necesario el uso de nuevas técnicas, por ejemplo, PCR, anticuerpos monoclonales, péptidos sintéticos, que permitan un mejor diagnóstico. Y por último, para prevenir y controlar y eventualmente eliminar Taenia solium, además del uso de medicamentos, se necesita inocuidad sanitaria, mejoras del saneamiento del medio, saneamiento de las crías de cerdos, así como la mejor inspección de productos cárnicos. Y bueno, esta es la bibliografía que consultamos para poder hacer esta presentación y muchas gracias por su atención.